Listo, ya empezó a grabar. Listo, perfecto. Entonces, buenas tardes para todas. Mi nombre es Marta Paz. Yo soy la directora de la Fundación Poema. A todas muchísimas gracias en nombre de la Fundación, pues por haber hecho, pues por haber aceptado la invitación a este gran proyecto. Ustedes son los pioneros en este proyecto y esperamos que esta no sea la primera cohorte del proyecto que se haga, sino que vengan muchas más cohortes, todo en pro y en beneficio de los niños con cáncer, que es lo que nos une a todos en este momento. Esta capacitación es por ustedes y para ustedes, así que por favor, tómense todas las libertades de hacer preguntas, de hacer comentarios, de comentar situaciones que hayan tenido, porque pues como sabemos, ese tipo de situaciones son las que muchas veces nos nutren y nos enseñan más que otras cosas. Entonces también ahí está Vivian dispuesta a, a resolver todas las inquietudes que tengan. Entonces, como les digo, aprovechen el tiempo al 100% con toda la actitud para poder, pues, para que tengan todos esos conocimientos que Vivian les quiere brindar. Entonces, pues, sin más demora, le doy paso a Vivian. Gracias, Martica. Martica, una cosa que se me olvidó decirte esta mañana es que el formato de evaluación de la sesión hay que en la configuración darle que se pueda responder por cualquier persona, no restringirlo, porque está restringido solamente a poema y no deja que la gente entre a contestarlo. Entonces, si me puedes ayudar con eso, te lo agradezco. Listo, listo. Yo lo hago y te lo reenvío. Envías el link, listo, Sí, gracias. Bueno, dale, entonces perfecto. vamos a empezar. Como no todos Allá los... se unió Liana. Sí, señora, ya lo vimos por ahí. Como yo los conozco, pero no todos ustedes se conocen, entonces la idea es que hagamos una breve presentación en la medida de lo posible que puedan prender la cámara para vernos la carita. Le doy la palabra, entonces vamos a empezar en orden con Carolina Aldana para que nos cuente como de quién es, de qué institución viene y qué expectativas tiene con toda esta capacitación de Naviquía. Carolina, entonces tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Carolina Dana, no tengo cámara, me disculpan. Estos días les Tranquila. mando una fotico. Soy trabajadora social de la Fundación Niños con Cáncer Seccional Pereira. Soy trabajadora social aquí en esta institución hace 2 años y medio. Tengo aproximadamente 8, 10, 9 años de experiencia en oncología. Bueno, ¿qué más había que decir? Nada. Listo, Carolina, muchas gracias. Bueno, si quieren, entonces damos el paso a Eliana para que nos cuente como en qué. Buenas tardes. Buenas tardes, Eliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eliana. Bien, bien, gracias a Dios. Mucho gusto. Mi nombre es Eliana Yepes, soy la trabajadora social de la Fundación Alejandra Vélez Mejía. Con la institución llevo maravillosamente de 10 años aportando a las vidas, aportando a ese tratamiento integral que tanto necesitan los niños diagnosticados de cáncer y sus cuidadores familiares. Bien. Ok, perfecto, vale, muchas gracias, Eliana. Sigamos entonces con doña Gloria. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí en este grupo. Mi nombre es Gloria Cecilia Betancur Marín, soy la directora de la Fundación Alejandra Vélez Mejía y me llena de orgullo contarles que hago parte del grupo fundador de la institución, lo que quiere decir que llevamos 29 años trabajando por la comunidad diagnosticada con leucemia y cáncer con los niños. Vale, doña Gloria, bienvenida, muchas gracias. Y por último, Natalia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Natalia Castaño, yo hago parte de la Fundación Sanar Seccional Pereira, soy la psicóloga. Acompaño a Sanar pues realmente desde el 2020 cuando hice mis prácticas aquí y pues desde entonces vengo ligada y ahorita soy la psicóloga de planta. Desde hace más o menos 2 mesecitos y medio comencé a ser la psicóloga de planta de la fundación.
Ok, gracias Natalia, bienvenida. Bueno, entonces, pues los que no me conocen, yo soy Vivian Carolina Piedrahíta, yo soy enfermera especialista en oncología, magíster en epidemiología y coordino y hago las veces de directora general del programa Naviguía, hago parte de la Fundación Poema ya hace más de 5 años, vengo vinculada con ellos en investigación con Vigicáncer hace ya más de 10 años también. Y estamos hoy acá pues para hablar de Naviguía. Naviguía es un proyecto de navegación del paciente donde estamos participando instituciones hospitalarias y 2 fundaciones del eje cafetero para promover y propender por el bienestar de los pacientes con diagnóstico de cáncer infantil. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación que con la que vamos a guiarnos hoy. Yo les voy a robar 2 segundos. Uno, Vivi, para recordarles, por favor, que en un momento enciendan sus cámaras, a quienes sea posible, para tomar un registro fotográfico de la sesión. Y Vivian, por favor, que es al chat, nos envíen sus datos completos para poder queremos crear un chat. Sabemos que tantos grupos que a veces tenemos son incómodos, pero la verdad es que a veces ese chat también nos sirve para poder programar las reuniones, o si hay algún cambio específico, o mandar el link para que sea más fácil. Bueno, temas así El como cronograma, bueno, cualquier cosa. Exactamente. Entonces, pues, primero que todo queríamos pedirles autorización de poderlas incluir en el grupo, y que por favor en el chat de aquí de la reunión nos envíen su nombre y su contacto, número de contacto. Y ya les voy a enviar también entonces al link el número de contacto y el correo. Ajá. Listo. Si quieres, Martica, tomemos la foto de una vez. Listo, perfecto. Carolina y Eliana. Carolina no tiene cámara. No tiene cámara. ¿Y Eliana? Bueno, parece que no está, entonces voy a hacer ya mismo aquí. El registro fotográfico para que quede la prueba. Ya, Eliana sí está por allí, vea. Sí, Eliana ya la vimos. Digan whisky, no mentiras. Ya, pero ya creo que ya, regálenme un segundito. Que quede todo listo. Perfecto. Aquí la tenemos, aquí ya tenemos el registro. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Martina. A mí me da mucha pena, pero es que yo también necesito un segundo, porque es que en la programación y cronograma que vimos, tenemos el día 30 programado para capacitación. Nosotros ese día desarrollamos la Radio Teletón Prensa, que es una actividad líder en nuestra institución, es la número 24 que realizamos, y entonces nos queda muy complicado para ese día. Ay, mi madre. Bueno, ahorita miramos entonces cómo hacemos, doña Gloria. No sé, no sé, Carolina y Natalia, si de una vez podamos correrla para el jueves. No sé que les quede fácil a ustedes. ¿El jueves les quedaría fácil, doña Gloria? Sí, la Teletón trae muchísimo, ustedes entenderán, una cantidad bien enorme de trabajo, y nosotros somos poquitos, pero pues intentamos. Yo quiero que me recuerden cuánto tiempo demoramos en las capacitaciones. Normalmente 2 horitas. Bueno, porque nosotros recaudamos, es el 30, y el lunes estamos en bancos. En bancos, es la cosa, pero bueno. Nosotros hacemos yo pregunto es para hacerla el 31. Sí, pero quiero preguntar otra cosita. ¿Puede asistir Eliana sola en ese día? Sí, señora, claro. Ah, bueno, porque después yo ya me complemento con lo que ella me diga. Con lo que, entonces ella como podría queda grabada, yo creo que sí. Eliana, sí, yo creo que sí. Sí, no hay problema, tranquila, bien pueden. Ah, bueno, entonces no habría necesidad de cambiarla, sino para que doña Gloria sabemos que no va a llegar, igual queda grabada allí. Exacto. La idea es que las personas que van a estar aquí, pues deben cumplir más del 90%
de la asistencia a las actividades y de realizar las actividades para poder tener la certificación, pero pues doña Gloria sabemos que ese día no puede estar por causas de fuerza mayor. Listo, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Me dicen cuando la estén viendo. Ya. ¿Allí ya están viendo? A mi Vivi, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de un tema muy específico que es Naviguía. Naviguía es el proyecto de navegación del paciente que nos trae hoy acá. Este es el modelo donde nosotros involucramos a todos los actores que juegan un papel muy importante en la atención del paciente con diagnóstico de cáncer infantil. Este es como el modelo que nosotros tenemos en la cabeza y que queremos plasmar en todo el proceso de atención del paciente con diagnóstico de cáncer infantil. Aquí hay unas cosas específicas. Ustedes van a ver la parte de los equipos multidisciplinarios y de los servicios de hematoncología pediátrica, que digamos son equipos hospitalarios, donde se hace una coordinación de la atención. Estamos propendiendo también porque se haga una revisión de órdenes clínicas para tener una buena calidad en las órdenes del paciente y no tenga que haber reprocesos, haya una interacción con las unidades oncológicas, las aseguradoras, los prestadores externos. A su vez, esto medie por unas rutas de autorizaciones para que el paciente no tenga que hacer todo este proceso de autorizaciones. Además, que los prestadores externos también estén conjugados con los servicios para poder hacer de una manera expedita la atención del paciente. Pero además tenemos otros actores que son los equipos extramurales de las aseguradoras, y por acá de manera transversal está la Fundación Poema y los actores gubernamentales y los actores no gubernamentales como ustedes como fundaciones. Entonces, lo que buscamos como ustedes como fundaciones es que haya una interacción precisamente con todos estos actores para realizar una coordinación de la atención del paciente, para poder que los pacientes accedan rápidamente a los prestadores externos que no están directamente en el centro de atención oncológica donde los estén atendiendo, pero que haya una conjunción de todos para llevar a cabo la atención de nuestros pacientes con diagnóstico de cáncer infantil. Entonces, buscamos es tener como una sinergia entre todos para mejorar los procesos de atención de nuestros pacientes. Esta es nuestra área de influencia. Estamos en el eje cafetero. El eje cafetero representa alrededor del 4.4% de la población colombiana. Y aquí están nuestros actores involucrados en las diferentes ciudades, en Manizales, Pereira y Armenia. Tenemos el COC en las 3 ciudades, tenemos Oncólogos del Occidente, tenemos la Clínica San Rafael, la Fundación Sanar y la Fundación Alejandra Vélez. Con Confamiliar estamos en proceso de empezar el convenio porque allí todavía no hemos iniciado, pero la idea es que también estén incluidos dentro de nuestro proceso de atención. Este es el equipo, algunos ya de pronto lo conocen. Ay, llovió. Vean, Cari, está lloviendo. La dirección médica está a cargo del doctor Oscar Ramírez, que es hematoncólogo pediatra de la clínica Imbanaco y miembro fundador de la Fundación Poema. El doctor Jesús Ardila, que es el presidente de la junta directiva de la Fundación Poema y parte de la dirección médica del programa Naviguía. Yo, que soy Vivian Carolina Piedrahita y que hago las veces de directora general del proyecto. Tenemos 2 personas que nos acompañan también. ¿Cómo? Perdón, no, perdona, yo tengo El micrófono Perdón. abierto. Perdón, me estaba llamando mi hijo. Tranquila. Usted también es mi amor, no se preocupe. Tenemos en la coordinación operativa la enfermera Marcela Melo, que con ella van a estar dentro de 8 días, y la doctora Karina Grillo, quien hace a su vez parte de la coordinación operativa, Marta Paz, que es nuestra gerente de la fundación y nuestra directora administrativa, los doctores que creo que ustedes los conocen, la doctora Lida Rengifo y el doctor Galo Veintemilla, cirujano, pediatra, oncólogo, y la doctora que es hematoncóloga pediatra como líderes de la región. Con ellos es que hemos hecho los primeros contactos y los acercamientos con las instituciones y con todos los actores involucrados en la atención. Y unos asesores científicos que están, ellos son de Estados Unidos, la doctora María Paula Aristizábal y el doctor Michael Lozato, que ustedes creo que a él sí lo alcanzaron a conocer cuando él vino a la visita al eje cafetero. La doctora María Paula es hematoncóloga pediatra y también hace parte del asesoramiento del programa. Entonces, hay unas fases específicas para el programa Naviguía. Nosotros empezamos todo con un abordaje exploratorio preimplementación, cuando empezamos a hacer los contactos, enviar las cartas, tocar las puertas.
Posteriormente hicimos unas visitas donde hubo un diagnóstico situacional, luego socializamos ese diagnóstico situacional, posteriormente se seleccionaron ustedes como navegadores y ya aquí estamos pues en la parte de entrenamiento y capacitación. Posteriormente en la fase 2 viene la implementación del programa y en la fase 3 seguimiento y monitoreo para mirar cómo ha impactado este programa a la atención del paciente con cáncer infantil. Un punto importante es que, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Aquí está el cronograma que yo se los mandé ya a doña Gloria y a Lina para que ustedes lo pudieran ver. Son 5 módulos. El primer módulo tiene que ver con la navegación en oncología pediátrica, todo lo que estamos viendo hoy y en 8 días. Inicialmente empiezan conmigo y luego con Marcela. Posteriormente hay una fase con psicología para estrategias para mejorar la comunicación. El tercer módulo tiene que ver con las generalidades del cáncer infantil y esto ya es un poco más clínico. ¿Por qué es importante que conozcamos eso? Pues para tener conocimiento y saber por qué específicamente, pues todos sabemos que es importante, ¿cierto? Que es importante el cáncer infantil, que es importante tratar los pacientes a tiempo, pero aquí es como tener un sustento teórico de por qué esto es importante y por qué tenemos que seguir trabajando por los pacientes. El cuarto módulo tiene que habla de todo lo que tiene que ver con la normatividad en cáncer infantil, que esto sí que es importante para poder abogar por nuestros pacientes, para saber qué derechos tienen nuestros pacientes y en qué podemos ayudarlos y sobre todo cómo podemos soportarnos en la norma. Y por último, unas generalidades del sistema de salud colombiano y la contratación en salud para que ustedes también conozcan esa parte de cómo es el plan decenal, cuál es la ley de cáncer, cómo es que hacen las contrataciones en salud, cómo son los pagos globales, cómo son las rutas internas de autorizaciones, toda esa parte. Entonces, hoy vamos a hablar de la navegación del paciente, en oncología específicamente. Ustedes van a ver que algunas cositas por ahí de pronto, yo digo de enfermería, pero como ya sabemos, no solo en enfermería hace navegación, de hecho ustedes vienen haciendo navegación mucho antes de que nosotros apareciéramos en el radar. Pero digamos lo conocen de pronto con otro nombre u otra forma. Entonces, pero la idea es precisamente que tengamos aquí todo esto en navegación. Entonces, para mostrarles un inicio o para darles un abrebocas, es importante saber que hay unas páginas o hay unos lugares donde uno puede consultar la información del cáncer, saber qué pasa con el cáncer, saber qué pasa o qué ha pasado, cómo es el futuro, cómo han sido las tendencias, cuál es el cáncer más común, todo lo que uno quiera saber sobre cáncer en general y sobre cáncer infantil. Entonces, existe el Observatorio Global del Cáncer, Globocan, que es donde uno puede ver las estadísticas de todo lo que tiene que ver con cáncer. Entonces, las supervivencias en cáncer, cómo es el cáncer de ayer, cómo es el cáncer mañana, cómo ha sido el cáncer, la tendencia durante todo el tiempo. Y de ahí es donde salen todas estas bolitas y cifras que yo les voy a mostrar. Esta gráfica la traigo aquí para mostrarles lo impactante y lo importante que es hablar de cáncer. Resulta que para el año 2020 se tuvieron 19.3 millones de casos nuevos registrados de cáncer en el mundo. Para hacernos una idea de cuán alarmante es esto y de qué tan rápido está creciendo, les cuento que para el año 2010, por allá que yo estaba haciendo mi maestría, mi tesis de maestría, habían 8.1 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo en 2010. O sea que en 10 años hemos aumentado más de 11 millones de casos de cáncer en el mundo entero. Y aquí solamente contamos los que llegan a un registro. No contamos todos los pacientes con cáncer que ni siquiera llegan a ser diagnosticados, ni todos los que llegan a un centro, pero no son incluidos en un registro. Entonces, la situación es un poco más grave de lo que vemos aquí, pero pues igual ya es muy grave viéndola en números. Por acá el cáncer de mama representa casi el 12% de todos los tipos de cáncer, seguido del cáncer de pulmón, colorectal, próstata y estómago. Y la mortalidad, pues no se queda atrás. Para el año 2020 se tuvo 9.9, se estimaron 9.9 millones de muertes asociadas a cáncer, donde el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar, seguido del cáncer colorectal, hígado, estómago y cáncer de mama. Por acá ya empieza a aparecer la leucemia, que es una de las causas principales de cáncer en los niños, ya con un 3.1%, pero estas leucemias en general, del adulto y del paciente pediátrico. Entonces, realmente, pues ya empieza a aparecer por acá, en algún lugarcito de estos, las causas de cáncer pediátrico.
En Colombia, ¿cómo estamos? En Colombia no nos quedamos atrás. En Colombia, para el año 2020 se tuvieron 113.221 casos nuevos de cáncer. También es un número bastante importante, donde el cáncer de mama representa el 14% de los casos de cáncer, seguido del cáncer de próstata, que representa un 13%, luego el cáncer colorectal, estómago y pulmón. Esto es súper importante porque sabemos que el cáncer colorectal, estómago y pulmón tienen un pronóstico muy desfavorable, sobre todo cuando se diagnostican estadios tardíos. Entonces, pues vemos que casi un cuarto de la bolita ocupan estos tres, eso quiere decir que la mortalidad probablemente sea muy alta. ¿Y qué pasa con el cáncer infantil? Pues le cuento. El cáncer infantil representa solamente entre el 1 al 3% del cáncer del mundo, o sea que por cada 100 adultos con cáncer tenemos 1 a 2, máximo 3 niños con cáncer, o sea que realmente el volumen del cáncer lo dan los adultos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay riesgos, hay factores de riesgo, hay factores de exposición, bueno, hay diferentes cosas que hacen que al adulto le dé más cáncer que a los niños. Sin embargo, es muy importante hablar de cáncer infantil porque a pesar de que no es una causa muy común de enfermedad, sí es una causa muy común de mortalidad. Es la segunda causa de muerte en los niños de 2 a 19 años. Entonces quiere decir que sí es muy importante hablar de cáncer infantil porque a pesar de que no es muy abundante, sí mata muchos niños. Para el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud, se estimaron que se tuvieron 262.281 casos de cáncer en menores de 15 años. Cuando hablamos de cáncer infantil, hablamos en menores de 15 años. Sin embargo, para nosotros, pues los pacientes pediátricos es hasta los 18 años. La primera causa de cáncer en el mundo es la primera causa de cáncer pediátrico en el mundo es la leucemia linfoblástica aguda, seguida de los tumores del sistema nervioso central y de los linfomas. Esta gráfica, a pesar de que estas bolitas uno a veces como que no las entiende muy bien y como que uno dice, bueno, ¿esto qué significa? Les explico, les cuento, esto es un estudio súper importante de donde se reunieron los expertos hemato-oncólogos pediatras del mundo y unos expertos en economistas de la salud y dijeron, bueno, si el cáncer del adulto está aumentando tanto, si esperemos tener tantos casos, esperamos que sea la primera causa de morbimortalidad para el año 2030, o sea, la primera causa de enfermedad y la primera causa de mortalidad para el año 2030, el cáncer. ¿Qué pasa en los niños? ¿Será que también va a aumentar? ¿Será que es importante hablar de cáncer? ¿Será que podemos hacer algo? ¿Será que es bueno, barato, bueno, bonito y barato trabajar con cáncer y mejorar las condiciones de atención del paciente? Pues les cuento. Para el año 2050 se estima que se van a tener alrededor de 13.7 millones de casos nuevos de cáncer pediátrico. 6.1 millones de estos pacientes ni siquiera van a llegar a un diagnóstico, porque no hay lugares todavía donde los pacientes se mueren antes de llegar a un diagnóstico. Si no se hace una inversión, si no se mejora el proceso de atención, si no se mejora todo lo que tiene que ver con el acceso, la disminución de recaídas, la mejoría de la toxicidad, y todo eso en los niños, se estima que alrededor de 11.1 millones de muertes van a ocurrir en estos niños y 9.3 millones de estas muertes van a venir de países de bajos y medianos ingresos como lo es Colombia y los países latinoamericanos. Sin embargo, si se hace una inversión en todo lo que les dije, en mejorar el acceso, mejorar los tratamientos, que haya continuidad, que no haya abandono, que el paciente tenga un soporte cuando tenga algún tipo de toxicidad, se estima que se podrían evitar alrededor de más de la mitad de estas muertes, alrededor de 4.9 millones de muertes en niños con cáncer. Entonces, realmente es muy importante hacer todo lo que esté a nuestro alcance para trabajar por nuestros pacientes. ¿Y por qué además es bueno, bonito y barato hablar de cáncer infantil? ¿Ustedes qué piensan del tratamiento de cáncer infantil? ¿Es caro o es barato en comparación con el cáncer del adulto? ¿Ustedes qué creen? Lo que les ocurra. Yo pienso que es barato. Es barato, ok. Por dos cosas. Uno, porque económicamente pues es más barato, porque pues la mayoría son leucemias y requieren solo quimioterapia. En el cáncer de adultos requieren otro tipo de procesos y por lo general llegan en estadios ya muy avanzados que requieren cirugía, radioterapia, bueno, y varias especialidades.
Y también porque lo hablábamos pues en el Congreso, hay una oportunidad, o sea, en la vida adulta le va a devolver más al país que los adultos que se curan. Exactamente. Ujú. Bueno, entonces allí hay una cosa muy cierta que dijo Carolina, y es que los tratamientos, yo digo, como digo yo coloquialmente, los tratamientos en pediatría valen 3 pesos. Son supremamente baratos en comparación del cáncer del adulto. Los medicamentos en pediatría cuestan 200.000, 100.000, 50.000, 20.000 pesos. Hay medicamentos que cuestan 2.000 pesos. O sea, realmente las quimioterapias y los tratamientos pediátricos son muy baratos. En cambio, en pacientes con cáncer del adulto pueden tener medicamentos que una sola aplicación, una sola ampolla puede costar perfectamente 50 millones de pesos. Entonces, realmente es muy barato invertir en cáncer infantil, en mejorar los pacientes, en mejorar los tratamientos. Es muy barato. Y como decía Carolina, una cosa interesante e importante es que los niños literalmente son el futuro de las sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos cuando estén grandes son los que van a trabajar, son los que van a sostener la sociedad, son los que van a pagar impuestos y son los que van a ser el sostén de toda la sociedad. Entonces, por cada niño que usted cure, va a invertir $1 y va a recuperar $3 en productividad ganada. Es decir, que por cada dólar que usted invierta, va a recuperar $3 en productividad a futuro. Entonces, y además estos niños van a tener una esperanza de vida muy larga, porque cuando ellos son niños ni siquiera están en edad productiva. Pero si los curamos, pues van a tener una etapa productiva bastante larga y bastante importante, que va a soportar precisamente el tejido de la sociedad. Entonces, como les digo, es Lilian, barato, señora. Yo quiero hacer una acotación aquí y es que, o más bien una que nos ayudes con una claridad. En esto entran los trasplantes de médula, porque los trasplantes de médula es cosa seria. El costo de los trasplantes de médula, nosotros que batallamos aquí con las autorizaciones para esos trasplantes, hemos tenido trasplantes de 591 millones de pesos. Claro, entonces aquí una cosa importante, doña Gloria, pues no, en eso digamos que no entran los tratos, generalmente están los costos del tratamiento directo e inicial. El trasplante de médulas en pocas cosas se usa como opción de primera línea, generalmente es más de rescate para pacientes que han recaído, que han tenido una progresión de la enfermedad. Entonces los trasplantes no están incluidos aquí, que es una muy buena pregunta. Sin embargo, a pesar de que es tan caro con un trasplante, no son tantos, o sea, realmente son poquitos los niños que se trasplantan en comparación con el adulto, que el adulto responde mucho menos a la quimioterapia y generalmente requiere tratamientos más intensivos. Por ejemplo, los pacientes con mieloma múltiple, que la única opción curativa que tienen es ni siquiera es curativa, la única opción de tratamiento que tienen a largo plazo es el trasplante. Entonces, los trasplantes, a pesar de ser costosos, en pediatría no son tantos. Entonces, igual aún así, los costos globales no son tan altos en comparación al cáncer del adulto. Yo les decía, en el cáncer del adulto puede haber un medicamento, un solo medicamento, una sola ampolla que cueste 50 millones de pesos para una sola aplicación. Entonces, realmente, pues el cáncer del adulto es muy costoso tratarlo. Los niños es mucho más barato. Resulta que una cosa importante y triste a la vez es que somos una sociedad muy inequitativa. La cura contra el cáncer o la probabilidad de curarse de un cáncer depende en gran parte donde usted haya nacido. No es lo mismo que usted haya nacido en Europa, en Alemania, no es lo mismo que usted haya nacido en Inglaterra, en Reino Unido, o que haya nacido en Estados Unidos, a que usted haya nacido en Uganda, o haya nacido en Argentina, y eso que Argentina, bueno, sí, en Argentina, o en Venezuela, o en Colombia, porque las probabilidades de curación son muy diferentes en todos los sitios dependiendo dónde nazca el paciente. Además, tampoco es lo mismo si usted está en China o en la India, donde usted tiene que pagar para que lo traten, o donde le van a dar el tratamiento gratis, pero si usted desiste inicialmente del tratamiento ya no lo van a tratar más, ¿cierto? Entonces, depende mucho del lugar geográfico donde uno haya nacido, así es la probabilidad de curarse. Entonces, como esto es tan dispar y es tan inequitativo, la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, tenemos que hacer algo para mejorar las opciones de curación de los niños de los países más pobres. Entonces,
lanzaron la iniciativa global. La meta de la iniciativa global es lograr al menos un 60% de supervivencia y reducir el sufrimiento de todos los niños y niñas con cáncer para el año 2030. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que cuando a usted o a un paciente pediátrico le diagnostican un cáncer y lo tratan, uno tiene unas probabilidades o unas posibilidades de estar vivo después de un tiempo cuando inicia el tratamiento, ¿cierto? Entonces, esa probabilidad de estar vivo después de pasar un tiempo, generalmente eso se mide a 5 años, esa probabilidad, esa posibilidad de estar vivo a 5 años después de ese diagnóstico de cáncer se mide como supervivencia. Esa es la supervivencia del paciente, son nuestros sobrevivientes, ¿cierto? Entonces, lo que espera la iniciativa global es al menos tener el 60% de los pacientes vivos en el mundo a 5 años después de un diagnóstico. ¿Que uno quisiera tener algo más alto? Claramente que sí. Hay lugares donde la probabilidad de estar vivo, la posibilidad de estar vivo es del 80%, del 90%. En retinoblastoma en los países de altos ingresos es del 99%, o sea, más o menos todos los pacientes se curan. Pues uno quisiera tener eso, ¿cierto? Pero en la actualidad uno tiene lugares, tenemos lugares en el mundo como el África, donde la posibilidad de estar vivo a 5 años después de un diagnóstico de cáncer solo llega al 12%. O sea, solo el 12%, solo 12 pacientes de 100 están vivos después de 5 años. Entonces, pues, si uno lo ve en esa perspectiva, pues dice 60% es un gran avance si logramos tenerlo a nivel del mundo. Esta iniciativa global lo que lanza es unos proyectos, unas estrategias para mirar cómo mejoramos la atención de los pacientes y logramos impactar en esa posibilidad de estar vivos. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿O clara esa parte introductoria? Todo súper La claro. veo clara. Listo, perfecto. Entonces, para eso, una de las estrategias que se lanza es precisamente la navegación del paciente. La navegación del paciente en oncología incluye todo el proceso de atención en salud, desde la prevención, aunque ustedes saben que en cáncer infantil no hay prevención, más bien desde la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y la supervivencia, e inclusive hasta el final de la vida en estos pacientes que no logran pues las opciones curativas que quisiéramos. ¿El objetivo cuál es de la navegación? Entonces es reducir la mortalidad y la morbilidad, o sea, la enfermedad por cáncer a través de, o las complicaciones por cáncer a través de la eliminación de las barreras a la atención oportuna del cáncer para todos los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que es identificar unas barreras que puede tener el paciente, tratar de disminuirlas para que no afecten los procesos de atención y no afecten los resultados finales del paciente. Y es transversal a todo el proceso de atención. Es decir, que el paciente es susceptible de ser navegado o de contar con una navegación por el sistema en cualquier fase del tratamiento o en cualquier fase de la enfermedad. Es transversal desde la detección, el diagnóstico, hasta la curación, el seguimiento. Esos pacientes que se curan igual deben estar incluidos en un seguimiento post-tratamiento y inclusive en los cuidados paliativos. Aquí ustedes van a ver que esto dice práctica avanzada de enfermería, lo dejé a propósito, porque la navegación, a pesar de que la podemos hacer cualquier persona, de hecho ni siquiera tienen que ser profesionales de la salud, hay lugares donde hay comunicadores sociales, economistas, los mismos pacientes, voluntarios de pacientes que hacen esa navegación del paciente. Digamos que en el mundo hay una tendencia a que enfermería lidere estos procesos. Lo traje aquí solo para dar esa acotación. Hace parte de la práctica avanzada de enfermería, o sea, ya es un rol un poco más allá del cuidado clínico directo, ya es una cosa que tiene que ver con conocimiento de la práctica, conocimiento del sistema de salud, conocimiento de la enfermedad, conocimiento de los pacientes. Entonces, lo traigo aquí simplemente para mostrarles eso, que la idea es que ustedes aprendan no solo de navegación, sino que también aprendan de normatividad. ¿Por qué la ley de cáncer me dice que debo hacer esto? ¿Por qué el paciente tiene derecho a esto y no me le pueden negar esto? ¿Por qué es importante seguir este paciente para mirar si recayó o se murió o está vivo? ¿Por qué es importante todo eso? ¿Cierto? Tener ese conocimiento de causa. Por eso traje esta diapositiva aquí para que ustedes entiendan lo importante que es este rol de navegación. Entonces, ¿cómo nació la navegación? Eso mucha gente dice, ay, yo hacía eso hace tiempo. Otros dicen, ay, sí, yo también lo hacía.
pero digamos que no hay proyectos en Colombia, no hay todavía algo formal que diga, no, es que la navegación se hace de esta forma o se hace de aquella forma. Nosotros somos de los primeros y pioneros en hacer esta parte de navegación del paciente y más educar a la gente y empezar a enseñarle sobre navegación. Entonces, ¿qué? Entonces, esto nació por allá en la época de 1990. Había un doctor que se llama Harold Freeman en Nueva York que entrenó a unas personas. Esto inicialmente era desempeñado por navegantes laicas. Laica se refiere a profesional, a persona no profesional, a personal lego, que pues ni siquiera tienen una formación en salud, sino que eran pacientes que habían tenido algún tipo de atención en el sistema por cáncer de mama. Y lo que ellos hacían era superar los obstáculos que les impedían acceder a la atención médica y trataban y ayudaban a disminuir las barreras para detección y seguimiento de los pacientes con cáncer de mama en una población desatendida. Población desatendida se refiere a población de bajos recursos, migrantes, población afro, población que de pronto no tiene suficientes recursos para acceder al sistema de salud. Entonces, pues, ¿a qué le suena eso? Me suena mucho a nuestra población. Entonces, tenían 606 pacientes, tenían una cohorte de 606 pacientes incluidas en su parte de trabajo, y allí encontraron que casi la mitad de estas mujeres eran diagnosticadas en estadios avanzados de la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad ya está muy avanzada, está diseminada o está regada por toda parte y ya es más difícil curar. Ustedes saben que entre más regado esté un cáncer, pues más difícil va a ser curar el paciente, ¿cierto? Entonces, en esta población, la mitad de las mujeres, casi la mitad de las mujeres era diagnosticada en estadios avanzados. Y esto hacía que la probabilidad o la posibilidad de estar vivas a 5 años después de ese diagnóstico fuera solamente del 39%, es decir, que más del 60% de las mujeres fallecían en esos 5 primeros años del diagnóstico. Entonces, ellos cogieron unas mujeres que ya habían tenido un cáncer de mama, que habían experimentado todo este proceso de diagnóstico y tratamiento y las entrenaron para hacer que las mujeres accedieran rápidamente a la mamografía o a la ecografía de una manera gratuita o a muy bajo costo a las mujeres que venían atrás. Y lo que vieron es que la detección en estadios avanzados, o sea, los que tenían cáncer regado solamente ahora pasaron de la mitad al 21%, o sea, ya no era la mitad, sino solamente el 21%, 21 mujeres de 100 eran diagnosticadas en estadios avanzados, antes eran 50. Y la posibilidad de estar vivas a 5 años después de su diagnóstico aumentó al 70%, después de que era solamente un 39%. Entonces dijeron, no, pues esto funciona y lo que han hecho es replicarlo en diferentes escenarios con diferentes tipos de personas, con diferentes profesionales y diferentes tipos de cáncer para precisamente tratar de replicar estas hazañas o ¿cómo les digo? Estos hitos tan importantes para la mejoría de la atención del paciente. Entonces, el rol del profesional en navegación, lo que ustedes precisamente hacen aquí, pues ustedes me pueden sentar a dar cátedra sobre todo lo que ustedes hacen de navegación, pero pues yo les estoy contando aquí que hay cosas que ustedes de pronto no la conocen con ese nombre, pero para que sepan que todo lo que ustedes hacen es mucho tiene que ver con navegación. Entonces, en algunas partes se conocen como profesionales de enlace, profesionales de navegación, gestores de casos, bueno, los conocen por diferentes nombres. Y lo que buscan es disminuir esa carga operativa a los pacientes y a la familia, es decir, que el paciente no tenga que estar, o la familia, sobre todo en los niños es más la familia, que él no tenga que estar pensando en ir a hacer la autorización, en que no tiene para el transporte, en que no tiene con qué comer, en que no tiene con quién dejar el niño, en que no tiene cómo ir a la cita, sino más dedicarse a todo ese proceso de atención, de ir con el paciente a la cita, de ser adherentes, de tener una buena educación, de cumplir con el régimen terapéutico, y esa carga operativa de tener que madrugar a las 4 de la mañana, sacar la cita, a las 4 de la mañana pedir la autorización, se la dejemos a esta parte de navegación para que el paciente no tenga que hacer todo eso. Y tampoco tenga que estar llamando a pedir citas, sino que desde navegación podamos hacer todo este proceso. Lo que busca también es brindar educación al paciente durante todo el proceso, que haya un proceso educativo, por qué es importante que vaya al tratamiento, por qué es importante que consulte cuando tiene fiebre, por qué es importante que coma de esta forma y no de aquella forma,
por qué es importante que vaya a la cirugía, a la radioterapia, a la quimioterapia, por qué a pesar de tener efectos adversos, pues debe ir para poder curarse. Esa educación es transversal a todo el proceso, desde el principio hasta el final. Y hace una intervención pues en todo el proceso de cuidado, o sea, todo el tiempo. Hay diferentes tipos de navegación. Yo les decía que hay unos que empezamos como navegantes, pues algunos empezaron como navegantes laicos, y esto se refiere a la navegación del paciente con diagnóstico oncológico. Generalmente es personal no clínico que trabaja en el sistema de salud o en una organización comunitaria. Entonces, a pesar de que ustedes son profesionales, pues no son necesariamente institucionalizados en una institución hospitalaria. Entonces, son organizaciones comunitarias, fundaciones, asociaciones de padres. Todos estos tienen que ver con la navegación de pacientes con diagnóstico oncológico. Este sería un tipo de navegación que haríamos acá. Hay otro tipo de navegación que es la navegación de enfermería en oncología clínica. Generalmente, perdón, es profesionales de enfermería con experiencia clínica en oncología, pero que además tienen un bagaje administrativo y que educan y dan recursos a los pacientes y a las familias para tomar decisiones con conocimiento de causa y poder acceder oportunamente a la atención sanitaria y psicosocial de calidad en todas las fases del proceso continuo del cáncer. No porque el aporte psicosocial o la parte psicosocial la de enfermería, no, sino porque proporciona los recursos para que estas personas puedan acceder a la atención por los profesionales del equipo psicosocial. Y los navegadores de trabajo social de oncología clínica. Generalmente son trabajadores sociales, aquí hablan de licenciados con un máster. Esta literatura y todo esto es muy de países de altos ingresos, entonces acá hablan de trabajadores sociales licenciados con un máster que combinan experiencia en oncología clínica y conocimientos con los conocimientos psicosociales. Acá sabemos que hay navegadores de trabajo social como lo son ustedes, no necesariamente con máster o que hagan atención clínica directa, sino que hacen una atención al paciente y brindan un apoyo psicosocial muy importante al paciente. Algo que nos hemos dado cuenta y que han descubierto la mayoría de las personas que tratan pacientes con diagnóstico de cáncer es que los pacientes no solo se curan con tratamiento, o sea, no solo se curan con la quimioterapia, con la radioterapia, no solo se curan con eso, sino que también requieren todo el apoyo psicosocial, requieren todo este apoyo en el transporte, este apoyo en la nutrición, este apoyo en los papás, en la asistencia a las citas, en todo este proceso. Ay, me pongo una blusa de esas. Pero entonces, por eso sabemos que no es solo darle el tratamiento y darle la pastica, sino todo lo otro también. ¿Por qué la navegación es importante? ¿Me hago ya? ¿Todavía no van a empezar? Perdón, un momentico. No. Espera, me regalan un segundito que me están diciendo algo aquí, perdón. Vivi, me quedé sin sonido, fui la única. No, qué pena, es que estoy aquí un momentico que me estaban hablando aquí y lo silencié un momentico. Entonces, porque tranquila. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué cada día navegación toma aún más fuerza y por qué, digamos, es cada día más importante? Porque, por ejemplo, en la academia hay inclusión de nuevos roles en mallas curriculares. Cada día los profesionales de salud hacemos más cosas y hacemos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, podemos hacer, por ejemplo, estos roles nuevos en navegación, no solamente en enfermería, también en trabajo social, en psicología. Todos estos procesos podemos amarrarlos o como enlazarlos con las mallas curriculares de estas nuevas tecnologías, nuevas estrategias que se utilizan para mejorar la atención del paciente.
Los pacientes con diagnóstico oncológico tienen claramente una necesidad de acompañamiento y una disminución sentida de esas barreras que tienen durante todo el proceso de atención. Los pacientes enfrentan muchísimas barreras familiares, económicas, de las instituciones de salud, donde trabajan, donde estudian. Entonces, definitivamente es importantísimo ayudarles a disminuir estas barreras. Desde la salud pública, pues el cáncer es una enfermedad de alto costo, genera alta enfermedad o complicaciones y alta mortalidad, y también hace que el sistema de salud pues tenga una alta carga de la prestación para estos pacientes. Y es de la disciplina porque es una necesidad identificada por los profesionales de salud. Es importante saber que estos pacientes, pues nosotros sabemos toda la carga que tienen y todo lo que necesitan, y por eso propendemos por hacer mejor las cosas cada día para ellos. Hay unos principios de la navegación específicamente, entonces hay unos principios, unas competencias y unos estándares. Entonces, los principios hacen referencia a varios puntos y unas actividades específicas. Entonces, hay un cuidado en salud centrado en el paciente, donde todo lo que uno trata de hacer es centrado en el individuo a través del continuo del cuidado y es transversal a todo el proceso de atención. El cuidado a través de herramientas virtuales, ustedes saben que la fragmentación del servicio y la fragmentación de las cosas que requiere el paciente pues es muy grande, y la navegación lo que hace es precisamente unir como todas esas piezas del rompecabezas para que el cuidado se proporcione de una manera fluida y continua. Y la eliminación de barreras de acceso, porque, aquí dice enfermero, qué pena con ustedes, y es el profesional, lo que hace es analizar cada situación particular y poder brindar recomendaciones específicas conforme a las necesidades detectadas del paciente, y en esa parte ustedes lo conocen mejor que yo, lo conocen mejor que cualquier navegador, la identificación que hacen ustedes de esas barreras y cómo las gestionan. Claridad en el alcance de la práctica, el rol y las responsabilidades del navegador. Entonces, cómo ustedes dentro de un equipo de salud, dentro de un equipo de atención, ¿se acuerdan en el modelito donde había interacción con todos? Donde nosotros concatenábamos y hacíamos todo un entramado con todos los pacientes, con todos los profesionales y con todos los servicios para hacer una atención articulada de este paciente. Costo efectividad, medición y promoción de habilidades para la navegación de manera individual, cómo nos volvemos costo efectivos, cómo medimos estas acciones y cómo promocionamos todas las habilidades que se puedan hacer de navegación. El nivel de formación y cualificación del navegador, entonces es importante que cada día las personas que hacen navegación puedan cualificarse, aprender para poder proporcionar una atención integral al paciente y la familia. En esta parte es muy importante por lo que yo les decía. Es importante que a pesar de que ustedes no le están dando, no están haciendo la cirugía, ustedes no están poniendo la quimioterapia, ustedes no están haciendo la radioterapia, sí sepan por qué es importante la radioterapia, sí sepan el momento en que debe recibir la radioterapia el paciente, por qué se tiene que operar después del cuarto ciclo de quimioterapia cuando es un osteosarcoma, por qué es importante la quimioterapia de manera secuencial y continua. Bueno, y también es importante determinar el inicio y finalización del acompañamiento del navegador. De pronto con ustedes es más fácil y hay una continuidad mucho más amplia para el paciente porque prácticamente ustedes se quedan con el paciente todo el tiempo. Así cambie de EPS, así cambie de IPS y cambie todo eso. Eso para ustedes no los afecta tanto. Que haya una conexión entre los diferentes sistemas e instituciones que brindan el cuidado, y en esta parte ustedes son un factor súper importante, la conexión que tienen con las diferentes instituciones, con los prestadores externos, con los prestadores del cuidado directo oncológico, de cómo ustedes se articulan con ellos, y la coordinación y vigilancia del proceso de navegación. En las competencias, pues debe haber una coordinación, una capacidad de coordinación para el cuidado de los pacientes con un diagnóstico oncológico pasado, actual o potencial, además de brindar apoyo a pacientes y cuidadores para superar esas barreras del sistema de salud, y además brindar educación y recursos para que la gente, los papás puedan tomar decisiones informadas y puedan acceder oportunamente a cuidado de calidad durante todas las fases de la enfermedad. Las habilidades, ay, qué pena con usted, regáleme un segundo, es que en una clínica donde yo voy están haciendo algo de acreditación y me están llamando, regáleme un segundito.
Ay, les pido cinco minuticos, un momenticos que necesitan, necesito mandar algo súper urgente aquí a la clínica que están en algo de acreditación. ¿Ustedes me regalan 5 minuticos, porfa? Mando una cosita y ya vuelvo. Sí, señora. Sí, claro que sí. No hay problema, dale. Gracias.
Ya volví, qué pena con ustedes. Es que lo ponen a uno a correr. Entonces, bueno, voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan? Sí, ahí te Bueno, escuchamos. entonces, vuelvo a ponerlo. Qué pena con ustedes. Entonces, íbamos por las competencias. Entonces, la idea es que las personas que hacemos toda esta parte de navegación, pues tengamos una coordinación importante. Obviamente, sepamos cómo coordinar toda la atención del paciente y tengamos, como les decía yo, ese conocimiento para saber por qué le hacemos primero esto y por qué no primero esto, por qué primero le hacen quimioterapia y luego cirugía, por qué primero quimioterapia y luego radioterapia. Bueno, no tienen que sabérselo al detalle exactamente, pero sí tener una idea de por qué estas cosas funcionan así, ¿cierto? Brindar apoyo a pacientes y superar barreras del sistema de salud, que como les digo, ustedes son expertos en esa parte, y además con toda la educación y recursos que ustedes le brindan al paciente, pues ellos pueden tomar decisiones informadas y acceder oportunamente al cuidado. Además, ustedes son fundamentales para la parte de adherencia al tratamiento. Si el paciente se siente acompañado, si el paciente tiene a quién ir a pedirle algo, si el paciente está allí con este respaldo, pues claramente va a ser mucho más fácil para ellos. Entonces también pues tenemos que tener una capacidad importante de resolver problemas, buenas habilidades de comunicación, un pensamiento crítico, como les digo yo, no es tragar entero y, no, sí, así les lo ordenaron y entonces así es y así sepamos que está mal, no, o sea, un pensamiento crítico de por qué le están haciendo esto y por qué no le están dando esto o por qué estamos haciendo primero esto y luego esto. Que sea el paciente además multitarea, ve que sea además una persona multitarea, que sepamos, eso nos pasa mucho de hacer muchas cosas al mismo tiempo y un adecuado manejo del tiempo, porque pues sabemos que son muchos pacientes y ustedes con toda la parte extramural que hacen, pues sí que tienen que tener un adecuado manejo del tiempo. Además que haya un ambiente de colaboración, no solamente entre nosotros como institución, sino colaboración también con si el paciente necesita algo, colaboración con los equipos de salud. Mire, si el médico necesita que es que orientemos a este paciente o lo traigamos o lo llevemos o lo pongamos, pues ese ambiente de colaboración también va a mejorar el paciente. Y la abogacía, muy importante, saber los derechos y los deberes del paciente para poder dar un soporte legal a todo esto. Facilitar la coordinación del cuidado y la transición durante las etapas de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, los pacientes que estaban en una parte hospitalaria y ustedes, por ejemplo, ahora con el apoyo, a pesar de que no tengan hogar de paso, tienen unos aliados estratégicos ya para la parte ambulatoria, para que el paciente no se vaya a ir lejos y tenga ese donde quedarse, esa transición entre esas etapas o cuando ya pasa a unos seguimientos mucho más prolongados, pues también ustedes estén allí. Permite además la adecuada comunicación entre el sistema, los pacientes, o sea, entre la IPS, por ejemplo, que el paciente no entendió, entonces usted habla con la jefe Anita o hablan con la jefe Mayerlin o hablan con la jefe Lucía, bueno, se comunican con la jefe que sea o con el médico o con el oncólogo y pueden hacer esa comunicación entre este sistema, entre los pacientes, los cuidadores que ustedes los tienen ahí de primera mano, el equipo interdisciplinar y los recursos internos y externos en salud. Entonces, hay unos estándares específicos, esto todo lo que habla de pacientes y en general uno tiene que tener pues ética para todo lo que tiene que ver con la atención del paciente. Como ya les digo, es importante tener estas cualificaciones y conocimientos del sistema de salud y de la enfermedad. Además, humildad cultural y lingüística, esto se refiere a todo lo que tiene que ver con esta parte de estos pacientes que no saben leer, los pacientes que no tienen el mismo nivel socioeconómico o socioeducativo que nosotros, hay pacientes que ni siquiera hablan español, entonces es importante tener esa parte de humildad cultural y lingüística. La colaboración interdisciplinaria e interorganizacional. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una oportunidad importante y me parece que con los encuentros que hubo ahora de las fundaciones también, de esa cooperación entre los pacientes. No, mire, es que este se fue para Manizales y yo no puedo ir a Manizales, doña Gloria, vea, necesito que me ayude con este paciente. O doña Gloria se le fue para Pereira al paciente, entonces Lina o Carolina, por favor, me pueden ayudar con este paciente, Eliana, para poder, esa colaboración interorganizacional es súper importante. Que haya más desarrollo profesional, que obviamente haya una supervisión, una tutoría y liderazgo y un autocuidado. Que estos pacientes se pueda hacer prevención, detección y evaluación en todas las fases del tratamiento, que se pueda hacer un tratamiento, planificación y de la atención e intervención de esa atención, evaluación e intervención psicosocial, que pueda haber una abogacía y defensa para el paciente, que haya un acompañamiento aún en el final de vida del paciente, que haya
un acompañamiento en la supervivencia, que eso ustedes lo hacen muy bien, y la ventaja que tienen por encima de las IPS es que el paciente no se les pierde a pesar de que haya terminado el tratamiento. Si cambia de EPS, si cambia de ciudad, siguen de alguna forma en comunicación con ustedes. La gestión operativa para poder organizar todos los procesos de atención, las citas, la cirugía, el rayos X, el ecocardiograma, la radioterapia, toda esa gestión operativa que tiene para organizar esto y aquí y allá. Y la evaluación de la práctica y mejora de la calidad precisamente hace parte, una parte es Naviguía, que para eso estamos acá, para mirar cómo hacemos las cosas, cómo las podemos mejorar y cómo podemos impactar en la calidad. Y además de que todo sea basado en la evidencia, que es lo que estamos haciendo aquí, la mejor evidencia posible disponible para ustedes para que podamos brindar una atención aún más completa. El rol del profesional en navegación, entonces, debe requerir una comprensión del diagnóstico, del tratamiento y del sistema de atención médica. Es transversal a todo el proceso de atención del paciente. El objetivo, como les dije, es reducir las barreras, eliminar las barreras para reducir la morbimortalidad de nuestros pacientes. Y las barreras ustedes las conocen mejor que yo. Hay barreras financieras, hay barreras psicológicas, barreras logísticas relacionadas con la comunicación. El mismo sistema de prestación de servicios de salud se vuelve una barrera cuando el paciente no le cae bien la enfermera, cuando el paciente no le entiende al médico, cuando el paciente siente que en el hospital no lo entienden y no lo están ayudando, pues realmente eso se vuelve una barrera también de atención al paciente. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué recursos necesitan? ¿Qué requiere usted dentro de su rol interdisciplinar para hacer esta navegación? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué podrían contarme ahí? ¿Qué requieren ustedes para que esto funcione y para que la navegación sea un poco más fluida en nuestros pacientes? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, sí. Ay, me quedé Yo sola. diría, yo diría inicialmente que una buena comunicación, ¿cierto? Que es como de todo lo que nos ha hablado un poco y parte de la base, ¿cierto? Una buena y estable comunicación entre el equipo interdisciplinar, nosotros como fundaciones, Ujú, el equipo del hospital y los pacientes y sus cuidadores, ¿cierto? ujú, Si esa comunicación es como un teléfono roto, va a ser complicado, ¿cierto? Llegar ujú, a, a organizar pues o a sacar de pronto, darle información, la más información más adecuada y más rápida a los pacientes, ¿sí? ujú. Entonces yo diría que esa sería como una de las bases. Listo, perfecto. ¿Quién más? Yo pienso que las alianzas y el acercamiento con las nuevas instituciones que están atendiendo los niños beneficia mucho para que esa comunicación se dé, porque cuando hay ciudades donde hay un único prestador del servicio, ahí hay una barrera muy grande, una barrera que es muy difícil de saltar por aquello de tantas situaciones que se presentan, entre ellas las celotipias en el manejo de los pacientes, Sí, que señora. uno diría, pero por Dios, si queremos hacer es el bien, si queremos dar la mano. Y ahí hay unas barreras fuertes, fuertes. Nosotros como institución, lo quiero compartir, lo hemos vivido. Ahora en la ciudad de Manizales la situación es totalmente diferente porque ya tenemos 3 prestadores del servicio, porque ya las condiciones han cambiado y por muchas razones. Pero para conservar esa comunicación con el paciente hay que hacer esfuerzos que ustedes no se imaginan. Sí, señora, tiene toda la razón. Entonces, miren, por ejemplo, que hay unas actividades en las cuales ustedes pueden impactar. Por ejemplo, cuando llega un paciente de una institución a otra y que le dicen que le van a hacer revisión de la patología. Entonces, mandan a ese pobre paciente que a veces no sabe ni leer ni escribir a que reclame unos bloques de parafina. Cuando veamos toda esa parte del diagnóstico, van a saber por qué, pues ustedes ya saben por qué es importante y cómo podemos hacer para ayudarle al paciente a que pueda adquirir rápidamente eso y eso no interrumpa su tratamiento. Que, por ejemplo, se puedan disminuir hospitalizaciones prolongadas, esos pacientes que se quedan eternamente hospitalizados porque no se pueden ir para la casa porque viven muy lejos y que ustedes puedan brindar de alguna forma el soporte con hogar de acogida y pueda el paciente estar cerca al hospital y pueda estar ahí disponible para cuando requiera. Entonces, eso, por ejemplo, es importante.
la gestión de autorizaciones, exámenes complementarios, cómo se articulan ustedes con los prestadores externos, que un paciente que necesite algo y el paciente no sabe cómo pedir la cita o de pronto es por internet y no maneja el sistema, bueno, todo eso. Cómo inician oportunamente tratamiento. Entonces yo sé que ustedes a veces consiguen donación de medicamentos oncológicos o a veces consecución, gestión de recursos para comprar algún medicamento y hacen que se inicien oportunamente los tratamientos, porque los tratamientos en cáncer no solamente son los tratamientos oncológicos, también son los antibióticos, también son los analgésicos, bueno, todos los otros tratamientos. Asegurar continuidad del tratamiento, por ejemplo, un paciente que no tenga transporte y ustedes le están asegurando esa parte del transporte, están haciendo que haya una continuidad de ese tratamiento y que el paciente pueda acceder oportunamente. Que se aseguren los tratamientos requeridos, entonces que se haga la gestión para que el paciente, si necesita un ecocardiograma, pues se le haga el ecocardiograma, que a veces cuando son PGP, por ejemplo, pagos globales prospectivos y que en la institución le pueden hacer todo, es muy chévere, pero hay cosas que están por fuera y que en esta parte por fuera el paciente se queda muy solo a veces haciendo esas gestiones. Seguimiento clínico y administrativo, ustedes de alguna forma pueden hacer eso, pueden mirar cuántos pacientes han recaído, cuántos pacientes han fallecido, cuántos pacientes han terminado tratamiento, no más de que sepan cuántos están en tratamiento activo y cuántos están en seguimiento, eso ya es un avance muy grande y muy importante. Además, administrativo, que sepan en qué va el paciente, en qué su EPS, por ejemplo, entonces se quedó sin EPS el papá, entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa movilidad entre regímenes? La educación al paciente, a la familia, que yo sé con ustedes, eso es continuo, continuo, continuo todo el tiempo, y asegurar atención multidisciplinaria, y no solo con los equipos, sino que ustedes mismos brindan una atención multidisciplinaria al paciente. Otras actividades, entonces, por ejemplo, esos pacientes que tienen quimioterapia ambulatoria y hospitalaria y que uno no sabe ni cuándo ingresan, no saben cuándo tienen que venir. Si ustedes hacen algún tipo de seguimiento y pueden mirar las órdenes del paciente, pues allí se van a enterar de cuándo el paciente tiene que venir y además para darle educación y continuidad al tratamiento y además todo el proceso de adherencia. Garantizar la logística para la realización de actividades de evaluación de la respuesta al tratamiento. Entonces, esos pacientes que le mandaron un TAC y que necesita hacerse ese TAC para continuar el tratamiento, pero nadie le ayuda con el TAC, nadie le ayuda con la gestión, nadie, el señor tiene que pedir la cita por internet, pero no sabe, no tiene computador y no maneja el sistema. Entonces, en esos acompañamientos a veces tan básicos, tan sencillos, está la respuesta a mejorar una adherencia al tratamiento. Esto de asistencia a juntas multidisciplinarias sería el ideal, ojalá, pero normalmente está muy supeditado al ámbito hospitalario. En esas juntas que pudieran asistir, pero sabemos que no va a ser tan fácil, que ustedes pudieran de alguna forma asistir y decir, mire, es que este paciente tiene estas dificultades, para que lo tengamos en cuenta con el tratamiento, para que miremos, le pongamos la lupa porque puede abandonar, sería mucho más fácil. Garantizar adherencia al tratamiento, que en eso ustedes son expertos, y el seguimiento post-tratamiento, que lo venimos diciendo que ustedes tienen la facultad y como esa ventaja de poder hacer ese seguimiento más allá del tratamiento. Y esta parte es de un diseño de cohortes, cómo uno hace seguimiento a estos pacientes como una cohorte en el tiempo y cómo puede mirar cuántos pacientes están terminando tratamiento, cuántos pacientes. Mire que ustedes pueden medir muchas cosas que de pronto se quedan muy en el hospital, pero entonces cuántos pacientes recayeron, cuántos pacientes, ¿por qué les importa a ustedes? Pues porque eso va a generar un recurso y un desgaste también Vivian, de los, señora. ahí cuando ponen pacientes con otros diagnósticos, ¿a qué te refieres? Ah, no, porque pues, son cohortes. O sea, por ejemplo, que ustedes, no ustedes, porque ustedes solo miran pacientes con diagnóstico de cáncer, pero por ejemplo hay fundaciones que sí tienen niños, ¿cierto? Y que pudieran tener la cohorte de los niños con cáncer y la cohorte con otros pacientes que no tienen otros diagnósticos. O algunas fundaciones reciben pacientes con hematología benigna, que no es el mismo seguimiento del diagnóstico de cáncer, pero sí tiene una anemia de células falciformes, sí tiene una inmunodeficiencia, tiene una PTI, entonces a eso me refiero con otros diagnósticos. Y en el camino uno puede tener pérdidas, pacientes que ustedes no vuelven a ver, pacientes que en el seguimiento se pierden y no regresan, que yo sé que son el mínimo, pero puede pasar. Y al final uno la idea es mirar que ojalá todos se curaran, ¿cierto? Pero ustedes tienen una oportunidad grandísima, grandísima, grandísima de hacer ese seguimiento a supervivientes y mirar cómo esos niños a largo plazo se curan y cómo tener esas estadísticas son valiosísimas, eso nadie lo hace.
Entonces, ustedes si llegan a tener eso y tener ese seguimiento a supervivientes y tenerlos en una base de datos, saber qué supervivientes tienen, cuántos niños se han curado, eso es muy valioso y muy importante. Y eso no es algo que normalmente la gente quiera o la gente mida como por rutina. Y eso es muy importante. No más de que ustedes sepan cuántos pacientes en tratamiento activo tienen y cuántos tienen en seguimiento, eso para ustedes va a ser muy valioso porque eso también implica un presupuesto y puede ser una proximidad a cómo va a ser el gasto del recurso. Y una cosa muy importante, yo no sé ustedes ¿cómo se dice? Qué tanto relacionamiento tienen con la industria farmacéutica, pero la industria farmacéutica ayuda mucho en algunas cosas a los pacientes que a veces de pronto, yo sé que ustedes de pronto no tengan la mayor cercanía, pero con ellos pueden tener una cosa súper interesante y es que a veces hacen acompañamiento a trámites administrativos, hacen programas centralizados en estrategias comunicativas con aseguradoras, entonces tratamientos a veces que son muy caros, que de pronto la IPS o el servicio de salud donde está el paciente no se ha podido hacer, que no tiene cómo iniciar el tratamiento. Ellos tienen programas de pacientes donde les dan dosis de inicio, les dan unos kits, les dan unas cosas súper chéveres para el tratamiento, les hacen seguimiento, entrenan al personal, hacen educación. Entonces, realmente, no, como les digo, no sé qué tan cercanos sean ustedes a la industria, pero es una forma de hacer navegación también y quería traerlo aquí como para colocarlo sobre la mesa. Entonces, en general, los profesionales de salud que hacen navegación en oncología mejoran el acceso del paciente, disminuyen las barreras, coordinan el proceso de atención, coordinan el cuidado del paciente, colaboran con otros miembros del equipo intrainstitucional e interinstitucional, brindan servicios interdisciplinarios de alta calidad, abordan y superan algunos de los desafíos de la atención oportuna y tienen muy buenas habilidades de comunicación y logran hacer ese seguimiento del paciente. Esto ya lo habíamos visto en algún momento, son los criterios que debería tener un programa de navegación en fundaciones. Yo sé que de pronto no sea como es ¿cómo se llama? El trabajo que ustedes estén buscando de que no, es que nos vamos a volver un programa de navegación, pero pues ustedes hacen mucha navegación y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, el talento humano que esté entrenado en navegación y esté entrenado en aspectos de hematoncología pediátrica, pues es muy valioso porque no en toda parte conocen de salud, no en toda parte saben qué es una leucemia, no todos saben qué tratamiento es una leucemia, no saben cómo es un protocolo de tratamiento. Entonces, conocer esta parte del sistema de salud, del sistema de hematoncología en general, la normatividad y la comunicación, pues es muy importante. En el ciclo de atención, lo que uno quisiera es que hayan unas rutas de atención clínicas y administrativas para el paciente con diagnóstico de cáncer infantil, ojalá dibujadas y que ustedes la tengan clarísima, para que así puedan orientar al paciente. La coordinación de la atención, que haya un acompañamiento del paciente en la programación y acceso a los servicios de salud, entonces que ustedes tengan en la cabeza como qué es lo que requiere este paciente, no solamente como, ay, la parte clínica es la parte clínica, ya no tiene que ver con nosotros, no, también como tener esa parte de mirar, mira, es que hay un conocimiento y sabemos que el paciente lo programan de esta forma y accede a este servicio de salud y requiere este tratamiento y le van a hacer esta cirugía, esa parte también es importante. En rutas de autorizaciones, ojalá uno tuviera enlace con referentes en las instituciones para la gestión de autorizaciones del paciente, por ejemplo, esos pacientes que requieren algo puntual y que no han podido obtener una autorización, que ustedes tuvieran enlace con las aseguradoras, que haya como un referente allí de enlace, que no sea como el favor y si esta persona no está, entonces no le puedo ayudar, no, sino que hubiera una cosa formal de enlace con las aseguradoras. En articulación con terceros, actuar como facilitadores en el acceso a servicios de salud con prestadores externos, lo que yo les decía, que a veces cuando es la institución la que brinda el servicio es más fácil, pero cuando son prestadores externos es más difícil y en esta parte ustedes juegan un papel muy importante. Y la colaboración con organizaciones gubernamentales y precisamente entre fundaciones. En estrategias de comunicación y de información, disponer de líneas de atención, entonces canales virtuales, el chat, el correo electrónico, el teléfono, bueno, para orientar y asegurar el acceso a los servicios de salud y estrategias educativas para el paciente y la familia. Que estas estrategias educativas se fortalecen con el entrenamiento que le podamos brindar acá en Navigía.
Ustedes no tienen articulación directa con el asegurador, entonces no aplican. Y en sistema de información, pues que tengan unas bases de datos estructuradas con unas variables específicas que que se estén diligenciando de la misma forma, que cualquier persona pueda analizar esa información. No es que una llenó 25 de febrero del 85 y el otro febrero 25 del 85 y el otro 85-02-05. O sea, no, que todo sea una cosa muy estructurada y muy estandarizada para que puedan analizar precisamente esos datos y tener datos de los pacientes, que haya una definición operativa de indicadores. Entonces, que por ejemplo, cuántos pacientes están teniendo al año, qué gestión están haciendo ustedes con esos pacientes, que puedan mostrar todos esos indicadores y además para ustedes como fundaciones eso es súper útil para los benefactores, para mire, es que yo estoy haciendo esto, estoy teniendo esto y estoy mostrando que yo hago esto. Y un tablero de indicadores de gestión administrativa de todo el proceso de atención y todo lo que ustedes hacen. Bueno, hasta allí finalizamos la primera parte. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a detener un momentico aquí para salir para que nos veamos aquí. Nos veamos acá. Ay, se me perdieron. Acá. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿O qué les parece? ¿O qué, si hacen eso? ¿Cómo le llaman a esto? ¿Cómo lo ven? Vivian, yo te lo decía cuando tuvimos la reunión aquí, y es que a veces, pues, no sé cuál ha sido la experiencia de Poema, o me gustaría saber la apreciación de Eliana o de Doña Gloria, porque pues finalmente, por lo menos aquí en Pereira, sí, sí tenemos como esos enlaces, pero no es una ruta definida, todos los días cambian el referente, eh, finalmente sí se convierte en lo que tú dices, en el favor, en el amigo, en el que uno ha conocido en el camino, en, sí, pues como en eso, no sé cómo haya sido la experiencia de ustedes, por ejemplo, en fundamentar una hoja de ruta, sería muy interesante. Aquí, por ejemplo, en Poema, más que Poema, porque nosotros no atendemos directamente pacientes, pero sí en las instituciones lo que nosotros hacíamos era con los navegadores, donde yo trabajaba en la parte de navegación, era que tenía comunicación directa con las fundaciones. Entonces, si yo tenía X pacientes, sabía qué fundación llamar. Si tenía Y pacientes, sabía qué fundación llamar. Y era esa comunicación directa con estos navegadores todo el tiempo y no solamente desde fundación, sino también desde Ibanaco, desde tal parte. Entonces, esa parte nos ayudaba muchísimo y no lo hacíamos directamente, la fundación no hacía directamente con el asegurador, sino que lo hacían a través de nosotros, pero se podía tener ese acceso. Mira, a este paciente le falta tal cosa y la fundación me decía, yo decía, tranquila, yo lo hago y yo lo hacía dentro de la Fundación Valle de Lili, que era donde yo trabajaba. Entonces, sí se puede trabajar en conjunto, esa parte sí se puede hacer. Con las aseguradoras es un poco más difícil, pero también se puede hacer de tener unos referentes y decir, mire, es que este va a ser el referente e ir a tocar la puerta. Mire, es que nosotros necesitamos hacer este proceso con el paciente y yo voy a ser la persona, quién me va a atender allá, cuánto tiempo me van a responder, hacer como esos acuerdos, porque a veces eh, ni siquiera lo hemos explorado, porque no es algo que normalmente se haga. ¿Cierto? Entonces es como ir a tocar la puerta y mirar cómo se pueden hacer esas rutas, porque esa es la idea también de Naviguía, tener esas rutas y esos enlaces. Y lo que yo les decía, crear como un tablero de lo que decíamos aquí, por ejemplo, que ustedes tengan todo el acceso a todas las fundaciones de Cali y a los navegadores de Imbanaco, a los navegadores de Fundación Valle de Lili, al navegador de Clínica Occidente, para que puedan precisamente tener ahí ustedes ese enlace de los pacientes que le están yendo de por allá. No sé, doña Gloria, que tenga que contarnos. Doña Gloria no tiene audio. Doña Gloria, ¿tiene cerrado el...? Yo, la viejera. Bueno, nosotros tenemos, yo no sé si llamar como una naviguía, porque así ha sido nuestro trabajo alrededor del cáncer, pero no porque no lo hayamos propuesto como naviguía, sino porque nosotros nos hemos propuesto es que el paciente tenga la atención debida, que el paciente tenga el medicamento y que al paciente no tenga lo que entre comillas llamamos el pimponeo, que antes que por los medicamentos, entonces llegaba con la autorización, pero como sabemos, lo voy a hablar desde nuestra experiencia, como sabemos lo que son los prestadores del servicio, lo que son las EPS y lo que es el manejo de las cuentas,
Entonces el pobre señor, que en nuestro caso llegaba de Pensilvania a 8 horas de Manizales, lo mandaban del hospital infantil a un sitio que no tenía ni idea. Cuando llegaba a este sitio, ese trayecto lo hacía a pie porque no saben coger el transporte. Algo tan Llegaba básico como allá eso. como eso, eso es muy básico, por Dios bendito. ¿Cómo es que llegan y le dice en la EPC, ay no, pero no le colocaron el sello? Devuelvas el señor otra vez y busque, y así era ese trasteo. Además, que llegaban pacientes de lugares tan lejanos que ya le daban salida o le dan salida al niño, van por los medicamentos y dicen, no ha llegado, venga dentro de 8 días. Después de que un niño ha estado un mes, mes y medio, 2 meses hospitalizado. Terrible. A todo esto, cosas tan difíciles como que se nos han perdido los papás y hemos tenido que recurrir a la policía para poder encontrar el papá en Manizales. Ay, qué pecado. Entonces, sí, es que eso es durísimo. Entonces, nuestro trabajo ha sido como ese batallar, ese día a día del paciente que viene aquí a esta ciudad con una situación tan compleja y con además un tema que no abordamos, Vivi, que creo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo lo digo es porque los pacientes que remiten a Manizales son de parte del suroccidente del país y de lugares muy lejanos, como el Sí. departamento de Arauca, como Putumayo, Caquetá. Recuerden que el alto porcentaje de pacientes los tenemos en la zona, en las fincas, en lo Sí, rural, señora, el área rural. Tiene toda la razón. bueno, en las áreas rurales. La idiosincrasia de nuestro pueblo colombiano es bien particular. Y es que allí la figura es el hombre. ¿Cómo es que tenemos casos de esta índole? La señora se viene con el niño. Allá quedan 3 niños y el señor queda con 3 niños, atendiendo 3 niños que no tienen ni idea de las labores de la casa, solo las del campo. La señora se viene, tiene que amanecer con la criatura, tiene que soportar todas las iniquidades y situaciones que se presenten. Y encima el señor le dice que tenga la amabilidad y se vaya, que porque Ah, ella se ha sí, venido a conseguir novio. Entonces, eso a pasa. ese conflicto familiar del cuidador, cuando está lejos de su familia, es otra cosa que a la que le debemos de prestar muchísima atención, porque es que hace mella no solamente en el paciente que está cuidando, sino en la salud particular de esa mamá que tiene la ausencia de su esposo y de sus hijos y el diagnóstico encima de uno de ellos. Entonces, esos son particularidades que no sé cómo nosotros las hemos manejado a nivel de la fundación con apoyo de las entidades, de las personas, de los profesionales que necesitemos y hemos salido adelante con ellas. Hay una particularidad que a esa sí que le debemos de prestar atención y es que el sistema de salud en nuestro país, todos sabemos los sinsabores, los altos y los bajos. Viene el campesino que trabaja por días. Para un Ay, campesino, sí. venirse es perder un día. Entonces, allí hay unos personajes en las diferentes poblaciones que les cautivan la atención y les dicen, no se preocupe, que yo hice las goticas milagrosas, que son las goticas de no sé qué, no sé cuánta, mire con esto curia no sé quién. Entonces, ellos dejan de lado el tratamiento científico porque no tienen que venirse desde ese sitio tan lejano, no tienen que abandonar la familia y creen en esa persona que les va a salvar la vida. Son los hierbateros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque estamos así, Sí, sí, así. esa parte es compleja. Esa parte es muy compleja, muy compleja. Ahí es donde nosotros creemos
que en algún momento se puede perder un paciente o definitivamente se interrumpe el tratamiento. ¿Y a qué nos lleva? A que la tasa de mortalidad suba cada día más, que no es como lo ha dicho el señor en Bogotá, de la Super, que están muy contentos porque han bajado 21 puntos en el porcentaje de la mortalidad. Por Dios, a mí dígame que ha bajado, que bajaron 0,001 punto, pues no me voy a decir que bajaron 21 puntos. Sí, no, no, esos datos son muy sesgados y son datos que ni siquiera sabemos cómo toman. Bueno, son datos que tienen muchos problemas. Claro, claro, claro. Entonces, Tienen muchos pero problemas. sí hay unos alrededores a esos datos a los que debemos prestar atención y que Sí, debemos señora. encender la alerta en todas, por lo menos en las ciudades donde trabajamos con este tema, porque es que eso es muy recurrente. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar con una parte. Yo las iba a reunir en grupos, pero creo que podemos hablarlo aquí porque somos poquitas. Voy a mostrarles aquí otra vez mi pantalla para que respondamos y ustedes me cuenten unas preguntas, qué opinan de estas preguntas. Les acabo de poner en el chat, les puse la asistencia para que porfa la diligencien. Como ya les dije, las que cumplan más del 90% de la asistencia pues van a tener su certificación, entonces pues esto es súper importante. No hay muchos navegadores certificados en el país, entonces pues es muy valioso que podamos hacer esto, entonces porfa les recomiendo la asistencia, que la firmen allá. Mm, entonces, ¿ustedes qué les parece o por qué beneficios tiene para un paciente hacer parte de un programa de navegación? ¿Quién me quiere contar? Como que, pues ya lo hemos hablado aquí un poquito, pero como qué consideran ustedes que son esos beneficios para el paciente? Pues que les permite tener el tratamiento de manera oportuna, sin mayor desgaste, no solo el tratamiento, sino todo lo extra, porque a veces, por ejemplo, no les cubren que los medicamentos oncológicos en un lado y que los medicamentos del post en otro lado. Eso les permite comodidad, sí, ellos ya están pasando por muchas cosas y tener pues un navegador que los oriente, los guíe, más, que les permita navegar, que valga la redundancia, por ese sistema de salud que nosotros tenemos que a veces es tan complejo y que además a su vez informa a todas las instituciones, incluso educa a los de SIAU, de los sitios, de las EPS, les informa que la ley para esto, por ejemplo, para los chicos con cáncer es distinta, que las Ujú. autorizaciones son distintas, Que no tienen que, que, copagos. que el PGP, sí, que no tiene copagos, que el PGP, por ejemplo, en el caso de Pereira, hay ya 2, 3 EPS que lo hacen tanto la parte normal con la misma clínica que con la parte oncológica. Entonces yo creo que les garantiza y les permite transitar por toda esta ruta que ya es difícil, pues de una mejor manera. Listo, muchas gracias. Y a Eliana, la pregunta es para Eliana, para que ya contestó Carolina. ¿Cierto que era Carolina? Sí. Y Ah, bueno, entonces ahora partemos con Eliana. ¿Qué beneficios crees para la Fundación de Niños con Cáncer tener un programa de navegación del paciente, con todas las cosas que hemos dicho que debe tener un programa de navegación y lo que hemos dicho que hacen? ¿Qué beneficios crees que puede traer a la Fundación estos programas de navegación? Bueno, yo considero que los beneficios directos para una institución es que se provee que seamos vigilantes de un seguimiento, vigilantes de que se genere una adhesión correcta al tratamiento, ¿cierto? Tan necesario para cada paciente. Ujú. También permite que se generen unos indicadores, unos logros, unas metas a cumplir o unos propósitos de cada institución y pues como llegar a un porcentaje de cumplimiento. Como Y organizarnos un poquito más. exacto, una organización cumpliendo pues como con unos indicadores, unos objetivos que nos evidencie en qué estamos fallando o qué aspectos son los que hay que mejorar. Ok. Y, y también frente al tema de los benefactores. Ajá, exactamente, porque eso les va a ayudar a conseguir más recursos a futuro. Exacto, eso Perfecto. visibiliza muchísimo
la práctica, el quehacer profesional. Es evidente que todo se refleja es en números cuantificables, entonces eso generaría a través de un programa de navegación que se logre, que se logre evidenciar con datos estadísticos a las personas benefactoras, a los donantes. Mire, es que en tal mes o en tal año hicimos estas actividades, estas solicitudes fueron atendidas, estas acciones de tutela fueron realizadas. Entonces, sí, como una organización, un aprovechamiento de ese programa. Listo, perfecto. Muchas gracias, Eliana. ¿Y qué tema les gustaría a ustedes o qué tema les parece importante que montáramos, que nosotros pudiéramos ayudarles a montar para para darle educación continuada al paciente? No una charla grandota y largota, sino como cosas, tips específicos. ¿Qué les parecería a ustedes importante que nosotros los apoyáramos para educación al paciente? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de asesoría legal y a través de él damos unas charlas pues sobre la ley, los derechos, los deberes también, porque consideramos que son importantes también esta parte de asistir, pues no faltar a los tratamientos, no prolongarlos y demás. Entonces, pero sí, no, pues por lo menos a mí me gustaría que nos ofrecieran como apoyo en esa parte para hacerlo más dinámico, para poderlo dar de continuidad en el tiempo y todo eso. Ok. Miren que ayer una cosa interesante que salió en este tema era, por ejemplo, que en las clínicas les gustaría que hubiera más educación sobre signos de alarma. Y, por ejemplo, en las fundaciones, ustedes que los papitos las escuchan y los escuchan, sería tan importante hacer también esto de signos de alarma, de que, mire, si el niño tiene fiebre, tiene que consultar inmediatamente al hospital, de que si el niño tiene mucho vómito, tiene que consultar, de que, sí me hago entender, de que no se vaya a quedar en su casa, de que venga a las citas, de que si usted ve que cualquier cosa que no es normal, consulte. Esa parte también me parece importante. Sí, mi vive, pero sabes Eh, también que eso iría en doble vía, porque incluso muchas veces nosotros recordamos y el sistema de urgencias nos los devuelve. no, pues gravísimo, eso es gravísimo. Yo vi que en el eje cafetero hay un gran problema con eso de urgencias y es complicada, esa parte de urgencias yo ya la veo complicada, pero no, esos niños no se pueden devolver. Sí, no los dejan días en urgencias cuando están inmunosuprimidos, que no hay cama o eso no es oncológico. Entonces es una parte que podemos trabajarle fuertemente. Gravísimo. O eso Y no se atiende aquí, ya no hay urgencias aquí, llévelo para el exactamente. puesto de salud. Es verdad. Sí, esa parte toca mirar cómo vamos a hacer, porque esa parte de que no haya urgencias a mí me parece gravísimo. Nosotros insistimos mucho con el hospital, con las instituciones hospitalarias, de cómo articularnos con la red del paciente para que, por ejemplo, el paciente llame directamente cuando tenga fiebre a una línea donde lo orienten y le digan a dónde debe ir. Y si dónde va, que vaya con el soporte del oncólogo. Entonces, que, por ejemplo, el oncólogo le diga al médico que lo está atendiendo en urgencias, vea, es que esto es urgente, esto no es para que lo mande para la casa. Entonces, esa parte de no tener urgencias allá en Manizales me parece que es grave. Digamos que en esa parte nosotros impactar es difícil porque eso requeriría infraestructura y servicios, pero ya miraremos cómo podemos articularnos en esa parte con las aseguradoras. Y por último, nos parecería interesante y quisiera saber, porque aquí la pregunta es de qué forma consideran se pueden incluir los pacientes al programa de navegación y poder tener la trazabilidad de las atenciones. Ustedes de pronto ya hacen esa parte, ¿cómo lo hacen normalmente? Por ejemplo, un paciente nuevo que llega a un hospital y ustedes cómo lo incluyen a su programa. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de esos pacientes nuevos? Bueno, por ejemplo, nosotros aquí en San Pereira tenemos un convenio con 4 instituciones, entonces los oncólogos, los médicos tratantes de esos servicios, a través pues, de ellos mismos o a través de la jefa de enfermería o a través de un correo por WhatsApp, nos informan hay un paciente nuevo, que venga, nosotros lo recepcionamos, Natalia y yo lo recepcionamos, le hacemos toda la vinculación. Estar en la fundación es algo opcional, ¿sí? Voluntario. Se les Ujú. explican pues como las ofertas de servicios que nosotros tenemos en los programas y a partir de ahí pues empezamos a hacer toda una labor psicoeducativa y acompañamiento psicosocial Ok, y perfecto, perfecto, listo. No sé ustedes cómo hacen, doña Gloria o Eliana.
¿Cómo incluyen ustedes a sus pacientes? Aló, Sí, ahí le estamos escuchando. listo. Como ya les decía, nosotros tuvimos hasta hace muy poquito un solo prestador del servicio. Tocaba ir hasta el hospital infantil. Y ya Eliana se encarga de hacer la visita. Hay una relación muy especial con los oncólogos y los médicos que atienden estos niños, y ellos nos permiten y nos dan la apertura de estar permanentemente en el servicio de oncología para ir recepcionando estos niños. Antes, como era el hospital quien operaba directamente oncología, teníamos todo muy a la mano, muy disponible, donde no teníamos dificultades. Ya creo que esa parte ha mejorado mucho. Eliana, debes aportar algo. Eliana. Doña Gloria, una pregunta, No, ¿y con las señora. nuevas IPS? ¿Cómo, hija? Y con las ¿Y con nuevas las IPS, nuevas es que IPS cuál ha sido su experiencia? han sido muy buenas. Hemos tenido muy buena relación con ellos, e inclusive con COC, que entró a operar el servicio aquí en Manizales. Hay muchísima disponibilidad. Tenemos una alianza con ellos, igual ahora con lo que se está realizando, con lo que está realizando el CES, que está apenas empezando, está con los primeros pinitos de atención en los pacientes. Con ellos también hay muy buena relación. Okay. Sí, en Pereira ha sido creo que un poquito más difícil. Bueno, no sé si tengan algo más que comentar o algo, si no daríamos ya por terminada nuestra primera sesión. Espero haya sido de utilidad para ustedes. Para nosotros es muy enriquecedor todo lo que ustedes nos comparten. Les puse la asistencia en el link ahí para que porfa lo diligencien. El link ahí está en el chat para poder tener la trazabilidad de la asistencia. No sé si tengan alguna otra pregunta o alguna otra observación. Tranquila, doña Gloria, que yo no me salgo hasta que usted no haga la asistencia. Pero yo busco. Búsquelo en el chat, en la bolita. Hay una bolita del chat. Ahí lo puede buscar. Es que aquí dice que levantar la mano. Yo no levanté la mano. Yo lo que No, hice fue interrumpir. no, tranquila, que como somos poquitos, no hay tanto problema. Eso es más para cuando hay mucha gente que uno tiene que levantar la mano. Aquí tengo el chat, ya. En la última, el link, dele clic a ese link azulito y lo va a llevar a un Google Forms, a un formulario de Google para que firme la asistencia. El chat, sí, aquí está la bolita, muy lindo. Aquí en esta última le doy. Listo, yo ya le di. ¿Ya? Ah, bueno. Sí. Bueno, ya todos la firmaron y ya todos me colocaron el teléfono, ¿cierto? Ah, bueno, eso es otra cosa. Los vamos a meter a un chat, como les dijo Marta, si ustedes nos dan la autorización para poder tenerlos pues ahí a un pasito de comunicación más fácil. Perfecto. Bueno, Aquí y yo no, ya ya lo con estoy eso. dirigenciando. Ah, bueno, Bueno, señora, ya con ¿sabes eso. qué, Vivian? Que me pareció a mí Señora. muy interesante, pues el haber tenido este momento tan agradable, y recordar que estamos dispuestos, cualquier cosa en Manizales, estamos dispuestos a compartirla, a colaborarles, lo que necesiten, y ya pues nuestros teléfonos están ahí por algo que se les ocurra, que requieran de algún paciente, de algún medicamento, de alguna familia, lo que requieran, estamos muy dispuestos. Ay, tan bella, doña Gloria, mi le pague. Muchas Mucho gracias, gusto. doña Gloria. Viceversa también, aquí estamos dispuestos 24/7 a apoyar a los niños que ahora han venido muchos desde Manizales, te quiero contar. Y bueno, no la vamos a estar molestando porque sí, por ahí queremos establecer un contacto más directo.
Claro, rico Sí. porque podemos trabajar. Delicioso. Sí. Ay, qué Ahí bueno. ahí está la Delicioso. comunicación directa. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Estamos Muchas hablando gracias, entonces, que nos vemos en tengan 8 un buen días. día, hasta luego. Hasta si luego. Dios Chao. quiere. Sí, Hasta luego, muchas señora. gracias. Feliz Que estén muy tarde. bien todas. Ay, yo estoy diligenciando. No, tranquila, doña Gloria, no se preocupe que igual así termina, no se cierra. Ah, bueno, listo, Bueno, perfecto. hasta luego. Perfecto. Feliz tarde, muchas Gracias. gracias. 53.